Listo, continuamos entonces con el tema de patrimonio. Ahora vamos a resolver un ejercicio. Dice que en Costa Rica las sociedades anónimas tienen dos tipos de apertura. Una que es simultánea, mediante este procedimiento la autorización, la suscripción y el pago de las acciones se realizan en el mismo acto. Y hay una que es pública. Mediante este procedimiento la autorización, suscripción y el pago de las acciones se realiza en diferentes fechas. Entonces tenemos lo siguiente. Hay una constitución por suscripción simultánea. Dice que el 16 de agosto del 2019 los socios A y B comparecen ante un notario y conforman LATI SA. El socio A aporta 50 millones al contado y el B aporta un terreno valorado en 50 millones. El socio A toma 50 acciones comunes y el B 50 acciones comunes. Entonces, este es el asiento más parecido a lo que hemos venido manejando o desarrollando hasta el momento en capital, que es un asiento en el cual se describen los activos contra la cuenta de capital. Voy aquí vamos para poner el encabezado inicial, el debiera ver. Ese no quiso quedarse en su lugar. No importa. Aquí lo ajustamos. Hacemos más grande este. Entonces, bajo estas circunstancias, vamos a tener una cantidad que va al 16 de agosto. Y aquí mismo se reúne con el abogado. Entonces, en esa misma fecha queda. Vamos a tener un ingreso por bancos aquí dentro de la contabilidad. Bueno, ingreso no, vamos a tener una apertura de capital con bancos. Vamos a tener un terreno y vamos a tener un capital social de acciones comunes. Entonces ahora sí le vamos poniendo nombres técnicos. Son 50 millones. Ahí no dice 50 millones, pero ya vamos a corregirlo. 50 millones. 50 millones. Y el total van a ser 100 millones entonces. Y eso sería todo. Cuando es simultáneo, es igual a como lo hemos venido resolviendo normalmente. Pero tenemos más ejemplos aparte de este simultáneo. Porque ahora tenemos uno por suscripción pública y en este se van a dar 3 momentos. Y lo vamos a llevar incluso hasta un balance general para que vayamos ubicándonos cómo funciona este ejercicio. Entonces, ¿qué pasa en esta de suscripción pública? Bueno, lo siguiente. Tenemos que el 20 de mayo, voy a trasladarlo a la sala Excel. Y ahorita me devuelvo y lo leemos. Perfecto. Se lee mejor aquí. Entonces dice, el 20 de mayo del 2019 los socios C y D, socios fundadores, conforman CAMI SA con un capital suscrito autorizado de 500 acciones comunes. El valor por acción es de 1.000.000. Entonces, el total de acciones que puede vender esta sociedad es este capital autorizado. Puede vender 500 acciones, pero no necesariamente las vende todas. Entonces resulta que el socio C suscribe 150 acciones y cancela 50 al contado. El socio D suscribe 150 acciones y cancela 60 al contado. Días después, el 26 de junio del 2019, el socio E suscribe 75 acciones y cancela 40 mediante una maquinaria. Y finalmente, el 28 de julio del 2019, el socio F suscribe 50 acciones y las cancela todas mediante una flotilla de vehículos. Ok, una flotilla de vehículos es un grupo de vehículos. Listo. Entonces vamos a hacer los asientos. Estos asientos tienen 3 momentos. Entonces, ¿cuáles son esos 3 momentos? La primera parte es cuando se crea este capital. Ya vamos a hacer los asientos. Entonces, tomo por aquí el formato y vamos a insertar acá. Ok. Ajustamos un poco los tamaños. Y ahora sí. Entonces, ¿cuáles son estos 3 momentos?
Primero, tenemos que el 20 de mayo, entonces hay dos socios que suscriben cada uno 50 acciones. ¿Ok? 150 acciones. El primero cancela 50 y el segundo cancela 60. Entonces, primer asiento, lo que vamos a hacer es registrar el total de acciones que ellos desean comprar. ¿Cuántas desea comprar cada uno? Bueno, 150. En este caso, la voy a hacer por separado, aunque como es en el mismo acto, deberían de ir todas juntas. Es más, voy a hacer las dos versiones del mismo asiento para que nada más se note. Aquí lo primero que se hace es suscripciones por cobrar contra el capital de acciones comunes suscritas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Nosotros lo que estamos haciendo es, bueno, aquí lo podemos poner, son 150 acciones del C y 150 del D. Lo voy a hacer en un solo asiento, en uno solo resumen. Entonces son 300 acciones. Estas 300 acciones tienen un valor de 1.000.000. Por 1.000.000 significa que este primer asiento va a representar la cantidad de acciones que están contando el socio C y D. Como esto es una sociedad anónima, no se le pone nombre, entonces tampoco hay necesidad de separarlo. Entonces sería más bien imprudente separarlo, porque el movimiento se hace al capital social. Entonces no es que es el capital de una persona en particular, todo va al capital de la sociedad. Tenemos un segundo momento. En este mismo 20 de mayo, ya ellos adquirieron esas 150, pero no las están pagando todas. Entonces, como no las están pagando todas, tenemos que representar cuántas sí están pagando. Entonces, vea que se crean unas suscripciones por cobrar por el monto total de las acciones y se crea un capital, digamos que no de manera permanente, sino de una manera temporal, que se llama capital en acciones comunes suscritas. Pero ya cuando viene el momento del pago, entonces tenemos que entra dinero y se van a disminuir las suscripciones por cobrar. Entonces son 50 y 60 al contado, las pagaron con dinero. Entonces 50 y 60 son 110 por 1.000.000. Entonces son 110 millones. En este momento lo que está pasando es que esta que tenía el total se está disminuyendo en la cantidad que ya pagamos. Ahora viene un tercer momento. Si aquí teníamos un capital que era temporal, ahora hay que convertirlo a un capital que sea permanente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a disminuir este capital en acciones comunes suscritas y vamos a crear ahora sí un capital social común. Esto de común lo que nos dice es el tipo de acción. Si dijera capital social preferente, entonces serían acciones preferentes. ¿Por cuánto es el valor? Bueno, si están pagando 110 millones, entonces ¿cuántas se están creando como acciones reales? Pues 110 millones. Normalmente estos dos asientos van a ir por el mismo valor, porque lo que están pagando es lo que se convierte en capital real. Entonces este sería el primer movimiento. ¿Qué ocurre ahora? Hay un segundo movimiento que es con el socio E. Vamos a tomar por acá la información, insertamos y entonces tenemos que el 26 de junio vamos a tener los mismos tres machotes. Podemos hacerlos todos de nuevo para irlo repasando. Y lo volvemos a escribir, no pasa nada.
pero lo importante es que los identifiquemos qué es lo que pasa. Entonces, de nuevo, este socio E tiene tres momentos. El primero, suscribe las acciones. Cuando suscribe las acciones, el total de acciones que él se va a comprometer a pagar son 75. Entonces, como se compromete a pagarlas, van a ser suscripciones por cobrar contra, ya se emite un capital, pero este capital no es oficial porque no lo ha pagado. Entonces, un capital en acciones comunes suscritas. ¿Ok? Como es por 75, entonces son 75 por 1.000.000, son 75 millones. ¿Qué pasa en el segundo momento con este 26 de junio? Él cancela 40 mediante una maquinaria. Entonces, ¿cuál es el activo que queda aportado? Entre una maquinaria y se van a disminuir estas suscripciones por cobrar. Entonces, de este total de 75, está pagando 40 con una maquinaria. Entonces, vamos a tener los 40 por 1.000.000. Ahora que ya pagamos 40, entonces se crea como capital real 40 también acciones comunes. Con lo cual, entonces vamos a disminuir este capital de acciones comunes suscritas y vamos a crear un nuevo capital social común que va a ser por el mismo valor de las 40 acciones por 1.000.000. ¿Ok? Entonces, mientras que en la constitución simultánea se hacía un solo asiento, aquí hay tres momentos que hay que respetar, que esto es una constitución por suscripción pública. Entonces voy a ponerle por acá para que nos quede una sola vez la suscripción pública. Listo. ¿Ok? Tenemos un último momento que es con el socio F. Entonces volvemos a copiar la información. Insertamos aquí para ir agregando los datos. Y vamos borrando. Para irlos construyendo e ir recordando más o menos cómo funcionan. Como todo, con la práctica, esto se termina aprendiendo. Y es un tema que nos va a ayudar para el siguiente tema, que es cooperativas, porque el capital cooperativo se constituye de esta misma forma, con tres asientos, y que respetan la misma lógica. Entonces ya por dominar esto del patrimonio en las cooperativas no vamos a tener ningún problema. ¿Ok? Entonces resulta que acá, que el 28 de julio, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener unas suscripciones por cobrar, que en este caso son 50 acciones por 1.000.000, por 1.000.000, listo, contra un capital de acciones comunes suscritas. El mismo 28 dice que las paga todas. Perfecto. Al pagarlas todas, entonces vamos a tener una cuenta de vehículo contra las suscripciones por cobrar, y esto va a ser por 50 por 1.000.000. El 28 de julio, entonces vamos a tener finalmente que se va a crear el capital. Eliminamos el capital en acciones comunes suscritas, ya van a quedar en cero, y se crea un capital social común. ¿Y por cuánto va a ser? Van a ser las mismas 50 acciones por el 1.000.000. Y con esto entonces tenemos este ejercicio resuelto. Ah, me falta el balance. Entonces, ¿cómo vamos a construir este balance? Bueno, vamos a ir determinando una serie de partidas y vamos a tener que mayorizar. Entonces, para este primer ejercicio, vamos a ir sacando cada uno de los valores. Suscripción pública, aquí voy a poner asientos. Y vamos a
sacar acá la suscripción pública. La suscripción pública, la mayorización. Bueno, hasta ahí llegó. Entonces, ¿qué vamos a ir mayorizando? Cada uno de estos datos. Primero las suscripciones por cobrar. Entonces, vamos a hacer un poquito más grande. Las suscripciones por cobrar. Entonces tenemos, aquí vamos a agregarle la fecha. ¿Qué ocurrió acá? En las suscripciones por cobrar del 20 de mayo, vamos a tener en primera instancia 300 millones. Por aquí vamos a hacer este espacio más pequeño. Ajustamos. Este va a ser igual a este. Entonces, lo ajustamos. Y por acá vamos a tener la segunda de las cuentas. La segunda de las cuentas, tenemos de acuerdo a este primer asiento, es capital en acciones comunes suscritas. Capital en acciones comunes suscritas. Capital en acciones comunes suscritas. Un poquito más grande. Y a esto lo hacemos un poquito más pequeño. Listo. Y este mismo 20 de mayo, entonces tenemos 300 millones. Listo. Luego, el segundo asiento, ya con esto lo tenemos mayorizado, el segundo asiento, hay bancos contra suscripciones por cobrar. Entonces creamos por acá una que se llame bancos. Igual el 20 de mayo. Este es de bancos por 110 contra el 20 de mayo. Suscripciones por cobrar por 110. Suscripciones por cobrar por 110. Entonces ya tenemos estas dos mayorizadas. Finalmente hay un capital en acciones comunes suscritas el 20 de mayo. Que este va a ser por 110 contra un capital social. Vamos creándolo por aquí. Capital social común. Entonces, ¿cuánto va a ser este capital social común? Van a ser 110 también. Vamos a mayorizar para poder sacar el balance de situación financiera, para que lo podamos entender de qué estamos hablando cuando se generan todas estas partidas. Ok, listo. Ya tenemos tres primeros hechos. Ahora van los siguientes tres. El 26 de junio hay suscripciones por cobrar. 26 de junio hay suscripciones por cobrar por un valor de 75. El mismo 26 de junio hay acciones comunes suscritas por 75. Listo, ya está mayorizado. Continuamos con maquinaria, que hay un nuevo activo. Ok, el 26 de junio tenemos una maquinaria que suma 40 millones contra suscripciones por cobrar. 26 de junio por 40 millones. Y finalmente tenemos el 26 de junio un capital social por 40 millones y un capital en acciones comunes suscritas que va a ser por 40 millones.
Entonces tengo 40, 40, 40 y 40. Ahí están. Ya tenemos mayorizados este y este. Y ahora vamos con el 28 de julio. Con este 28 de julio, entonces vamos a tener suscripciones por cobrar. Suscripciones por cobrar por 50. El mismo 28 de julio vamos a tener el capital en acciones comunes suscritas, que son por 50 millones. Luego vamos a tener una cuenta nueva por acá, que se va a llamar vehículo. Entonces este vehículo, que es el 28 de julio, vamos a tener este vehículo que es por 50 millones contra unas suscripciones por cobrar, que va a ser por 50 millones. Listo. Aquí ya me falta espacio. Contra, en el 28 de julio final, voy a tener 50 millones en el capital en acciones comunes contra 28 de julio en capital social por 50 millones. Entonces, aquí estamos. Listo, ya está todo mayorizado, entonces podemos sacar saldos. Vamos a sumar todo lo que está al lado del debe, todo lo que está al lado del haber. Luego seguimos por acá y vamos a tener entonces la sumatoria del capital. Por acá vamos a tener la sumatoria de los bancos, que va a ser el mismo monto. Por acá vamos a tener la sumatoria de la maquinaria, que como es solo una, pues va a ser el mismo monto. Igual en el vehículo, como es solo uno el dato, vamos a tener el mismo monto. Entonces vamos a agregar aquí doble línea de saldo final para no perdernos cuáles son nuestros saldos para mayor orden. Aquí puedo eliminar un espacio. Y aquí tenemos una operación que hacer. Al mayor le quito al menor y conservo el saldo al lado del mayor. Entonces 425 millones menos 200 son 225, igual que acá. 425 millones menos 200 son 225 y nos queda con el saldo final. Perfecto. Entonces, ¿cómo estaría constituido este balance en este momento? Vamos a hacerlo aquí, una suscripción pública. Suscripción pública. Balance. Situación. Bueno, hasta ahí me llegó. Entonces, ¿cómo lo construiríamos? Sería CAMI SA, un poquito más grande, balance de situación financiera, y esto sería ¿para qué periodo? 2019, mayo, entonces al 31 de mayo del 2019. Perfecto. Vamos a tener los activos. Vamos a tener activos corrientes. ¿Cuáles van a ser nuestros activos corrientes? Bueno, vamos a tener el dato que está en los bancos. Vamos a tener las suscripciones por cobrar.
y total de activos corrientes. Uy. Listo. Luego tendría activos no corrientes. Para estos activos no corrientes tendríamos, creo que eran maquinaria y vehículo. Ok. Entonces tendremos maquinaria y vehículo. Total de activos no corrientes. No tenemos pasivos en este punto, entonces nada más tenemos patrimonio. Ok. En esta parte del patrimonio tenemos el capital social. Para el capital social tenemos una parte que es el capital exhibido. Entonces, en la parte que está exhibida, el capital social común, listo, común, ahora sí ya lo puedo escribir. Ok. Luego, esto es total de capital exhibido. Y luego tengo el capital suscrito, que es el capital en acciones comunes suscrito. Total de capital suscrito. Y esto me va a dar el total de patrimonio. Ok. Entonces, aquí dándole formato, tenemos los activos corrientes, los activos no corrientes, el patrimonio, hacemos grande para que se note. Dentro de este vamos a tener el capital social, y dentro de este vamos a tener el capital exhibido y el capital suscrito. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo cómo se completan estos datos. Primero, los bancos dice que es por un valor de 110 millones. Luego las suscripciones por cobrar. Estas suscripciones por cobrar dice que son por 225 millones. Sumamos y el resultado va a la par. Ok. Luego viene la maquinaria. La maquinaria tiene un valor de 40 millones. El vehículo tiene un valor de 50 millones, o los vehículos. Sumamos y obtenemos el valor a la par, que son 90 millones. Y aquí no puse total de activos. Entonces aquí lo agregamos, total de activos. Y este total de activos va a ser la suma de estos dos que están por acá. Le agregamos los formatos de moneda para que no haya pérdida. Listo. Luego en el capital exhibido vamos a tener un capital social común. Capital social común dice que es por 200 millones. Y lo sumamos y obtenemos el resultado a la par. Tenemos un capital en acciones suscrito. Este va a ser igual a capital en acciones suscritas, 225. Sumamos todas las partidas que corresponden y obtenemos el saldo a la par. Se suman estos dos y me tienen que dar el valor del patrimonio, que son 425 millones. Listo. Ponemos signos de moneda.
y doble línea de saldo final. Doble línea de saldo final. Y con esto entonces tenemos este ejercicio ya resuelto con el balance. Para que no me queden muy largos los videos, voy a terminar este hasta aquí y ya en el siguiente video hago el próximo ejercicio.